Los 8 jugadores que pintaban para ser futbolistas del montón y América los convirtió en cracks. Número 8, Luis Ángel Malagón. ¿Cómo que Malagón sería un portero del montón? Seamos honestos, gambeteros, sin los reflectores que le ha dado el América, ¿neta creen que Malagón sería el portero de la selección? Desde Monarcas y Necaxa ya va siendo un portero muy bueno y regular en la Liga MX, pero fue llegando a la América que todos le pusieron el ojo al portero. Y es que no vamos a hablar de jugadores que salvaron su carrera en el América, sino de futbolistas que eran buenos, pero América los potencializó. ¿Cuántas veces no hemos visto buenos jugadores que no sobresalen o no van a selección por el equipo donde juegan? Pues para allá iba mi Malagón, ¿eh? Un buen portero que no se va del reconocimiento que merecía hasta que llegó al América. Siguió demostrando el gran nivel que mostró con Necaxa y Monarcas, pero ahora con los reflectores del América todos pudimos ver el porterazo que tenemos en México. Número 7, Rodrigo Aguirre. Un futbolista que llevaba un año sin anotar un solo gol. Un año sin goles, gambeteros. ¿Saben la magnitud de eso siendo delantero? Pero como si llegar a la América se tratara de despertar como el Undertaker, lo hizo en el 2014. Rodrigo Aguirre renació por completo. El Búfalo renació desde su debut con el América, dándole la victoria al equipo en el último minuto contra Juárez. Su renacer ha sido tan grande que hasta la selección de Uruguay llegó ya, y también debutó con un gol jugando para su selección. Pasó de ser un jugador del montón en Monterrey que parecía su carrera se había acabado, a disputar un lugar en el Mundial del 2026 con la selección de Uruguay. Mística del América, Jardine lo hizo jugar de verdad o renacer desde lo profundo del jugador. Lo que sea, es un hecho que hoy es una realidad opuesta. Número 6, Federico Viñas. Y sí, lo sé, gambeteros, me van a decir que Viñas al último en el América ya no hacía nada y quien lo rescató fue León, pero este es un video de los jugadores que el América los hizo convertirse en un jugador importante. En Uruguay incluso Viñas ya estaba retirado, jugaba con la segunda división de Uruguay, con el Club Atlético Juventud, y a pesar de ascender a primera seguía siendo eso, un jugador del montón. Pero llegando a la América todo cambió, su primer torneo fue sorpresivo hasta para él mismo. El chico que nadie conocía logró anotar 8 goles en 15 partidos, una locura. El presente de Viñas sería otro si el América no lo hubiera traído. No solo fue darle reflectores, sino también un mejor entrenamiento, una manera distinta de ver el fútbol. Y sí, aunque tuvo un bajón que lo llevó a salir del equipo, al final el América fue el equipo que le dio ese empujón de calidad para que hoy esté en Europa. Número 5, Igor Livnovsky. Lo que necesitaba era llegar a la América para ser reconocido. Llegó a tener buenos torneos con Tigres, pero al no entrar en los planes del equipo a pesar de salir campeón, su realidad cambió de un día para otro. No es que no lo quisieran porque era malo, sino porque tenía un sueldo elevado como lo suelen tener todos los jugadores en Tigres. Estuvo a nada de dejar el fútbol profesional para irse a jugar fútbol 7. Pero llegó al América para demostrarle que aún tenía mucho que dar. Pasó de ser un jugador del montón que Tigres desecha a ser bicampeón de México y regresó a la selección de Chile. Su llegada al América lo revalorizó como futbolista, no solo en la cancha, sino también en su valor, pasando de los 3 millones de euros que valía en Tigres a los 4 millones con América. Algo tiene el América que los jugadores que ya parecían ser uno más, los convierte en futbolistas importantes. Número 4, Rubén Sambueza. Recién descendido con los Tecos. Llegó a la América en medio de críticas que solo lo ficharon por ser becado del Piojo Herrera y terminó cerrando bocas. Hasta su llegada a la América era un jugador que había pasado por varios equipos en muy poco tiempo. Y terminó siendo líder en el América. Sacó su mejor versión con las Águilas, fue un jugador distinto, el capitán del equipo, pudo haberse ido al descenso y jugar en la segunda división de México siendo un jugador más en la Liga MX, pero en cambio terminó haciendo historia con las Águilas. Y sí, sabemos que al final con el América ya la relación con la afición no era la mejor por los mismos errores de Sambu, pero se salvó de ser un jugador sin mucha trascendencia gracias a su paso por las Águilas. Número 3, Salvador Cabañas. Miren, Cabañas ya era un crack desde que jugaba en Jaguares, eso se sabe. 59 goles en 104 partidos jugados con los chapanecos, así lo demuestran. Pero ni por cerca era el jugador que llegó a ser en el América. Insistimos, todos estos futbolistas ya eran buenos, pero llegando a la América se hicieron cracks. Lo que jugaba el paraguayo con el América era una bestialidad. Pasó de ser un buen delantero en Jaguares a ser el mejor delantero contra el América. 98 goles en 163 partidos con el América. Incluso, él mismo mencionó que ya tenía un acuerdo con el Manchester United. Una cosa es ser un buen delantero que te reconozcan como tal y otra muy distinta convertirte en el jugador que todos los porteros temían. Justo, Chava es el claro ejemplo de lo que decimos y queremos dar a entender con este video. Buenos jugadores que se pudieron haber perdido, entre otros miles de nombres de buenos jugadores que pasaron por México, pero que gracias al América es que fueron cracks de esos futbolistas que siempre recordaremos en el fútbol mexicano. Número 2, Henry Martin. La realidad es que Henry ni con Xolos era un jugador que marcaba diferencia. Si creen que llegó ya siendo
siendo el goleador del equipo están equivocados. Llegó apenas con 13 goles en 94 partidos. La verdad es que de no haber sido por América, Henry sería un delantero más en el fútbol mexicano. Debutó anotando con las Águilas y a partir de ese momento se ha convertido en un histórico del equipo. Y sí, es cierto que tuvo ese momento en el cual estuvo a nada de salir del equipo, pero al final se quedó para ser el capitán del equipo, para meterse en la historia como uno de los 10 goleadores del club, de ser un delantero más en el fútbol mexicano a un histórico azul crema, así de simple. Número 1. Álvaro Fidalgo. Llegó a los 23 años al América, pero con esa edad jugando en la segunda división de España. Su futuro parecía ser ese, quedarse toda su carrera en la segunda división de su país, pero los dioses del fútbol le tenían otro futuro asegurado. En el 2021 llegó al América como un desconocido y solo sabiendo que era un jugador que estuvo en el Real Madrid. Pero no sabíamos que terminaría siendo un jugador tan importante para la historia reciente del América. Llegó para demostrar que muchas veces podemos encontrar cracks donde menos nos lo esperamos. Un jugador olvidado en la segunda división de España que en México llegó a demostrar lo desperdiciado que estaba en su país. América le dio la oportunidad de mostrarse, de demostrarle al mundo que no tenía nada que hacer en la segunda división y convertirse en un crack dentro del fútbol mexicano, a tal grado que se habla mucho de su futura convocatoria con México.